Señor, por la hermana Rosana que nos puede compartir una alabanza. Quiero compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicciones, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a aquel que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestros caminos a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Que Dios añada bendición a esta palabra escrita que nos trae a nosotros, a cada uno de nosotros, una exhortación, que nos trae un consuelo y que también nos trae una edificación. Permanece firme. En tiempos tan complejos, tan difíciles, tan desastrosos como una pandemia a nivel mundial, donde han sido cientos, donde han sido miles los que no se han podido despedir de su familia y han partido del escenario de la tierra. Otros tantos miles han sido contagiados y están sufriendo las calamidades de esta enfermedad. Y otros tantos hacinados, encerrados en las casas, y otros tantos sufriendo por este debate de si va a vivir o no. Permanece firme a pesar de todos los tiempos complejos y difíciles que tanto a nosotros, hermanos, nos ha afectado. Frente a cada situación de vida, el apóstol Pablo nos está aconsejando a todos nosotros como creyentes a permanecer firmes, firmes, creciendo en la fe, creciendo en el amor del Señor. Esto es una constante búsqueda de la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a permanecer firmes, mi hermano? Los elementos más fundamentales del cristiano son la oración, son la lectura de la palabra de Dios, son las alabanzas. Permanece firme. Permanece firme, mi amado hermano, aunque no podamos estar en el lugar de costumbre de nuestra adoración, pero tienes la palabra de Dios que permanece por los siglos de los siglos de los siglos. Puedes conversar con Dios constantemente a través de tu oración y puedes tener el celular puesto en alguna alabanza y adorando a Dios. Esto traerá a tu vida un crecimiento fundamental para poder, hermano, estar en tu vida cristiana y permanecer firme. Esto te hará también crecer a través de nuestras conexiones y a través de nuestras enseñanzas de la palabra de Dios. Lo más fácil es, hermano, retroceder. Lo más fácil, hermano, es abandonar la fe. Lo más fácil es alejarse, como le hablaba el miércoles, como Demas, que abandonó la fe, mi amado hermano, amando este mundo.
Las maravillas del mundo por lo general son las obras que han permanecido, las 7 maravillas del mundo, las 10 maravillas del mundo, son obras que han permanecido durante los siglos. Por ejemplo, las pirámides. Cuán hermoso poder llegar a ese lugar, como por ejemplo también en Italia, hermano, algunas obras magistrales de los romanos en aquel tiempo. Como por ejemplo también en nuestro país podemos tener, hermano, las Torres del Paine, y también podemos ver la isla de Pascua con los Moai. Estas obras maravillosas que han permanecido a través de los siglos se cuidan, se protegen, sean como patrimonio de la humanidad. También queremos que ustedes puedan mantenerse firmes y demostrar que la vida cristiana es fructífera, pues la vida de Dios en nosotros, mi amado hermano, se debe reflejar constantemente. Una vida fructífera que, a pesar de todas las tormentas, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades, aún así continuamos alabando a Dios. El salmista expresa que mi lengua no se quede pegada en mi paladar. Que nunca nuestra boca se mantenga cerrada para honrar, glorificar, exaltar y decir alabado sea Dios, aleluya, un gloria a Dios. Como lo expresaba mi hermano Tomás, mi hermano Alberto, mi hermano Eduardo en la iglesia, y que nadie le interrumpía con sus gritos de alabanza, de loas, de honra a nuestro Redentor. Mi amado hermano, permanezca firme, firme a pesar de las tribulaciones. Entre el versículo 1 y el versículo 5, usted lo puede leer y usted puede seguir sacando enseñanzas para su vida. Para el apóstol Pablo, los de Tesalónica nunca fueron un número más. Para completar el informe ministerial y entregárselo a los demás apóstoles. Eso nos enseña que nosotros debemos de estar sujetos a autoridades. Cuando nosotros no nos sujetamos a ninguna autoridad, es la primera lección. Cuando nosotros no nos sujetamos a ninguna autoridad, hermano, usted está en territorio peligroso, lleno de lobos que lo van a devorar en algún momento. Ellos continuaron y continuaba una verdadera responsabilidad en el corazón de Pablo. No era llenar un libro, no era llegar a un Excel, no era llenar una cantidad numérica y decir, estos son los hermanos de Tesalónica. No. Para Pablo estaban en su corazón. Y por esta razón envía a Timoteo. ¿Por qué habrá enviado a Timoteo y no fue él directamente? Las razones, podemos tener algún tipo de explicaciones, pero según la historia y según el texto podemos descubrir que lo que sabemos de este momento histórico es que tanto en Filipo como en Berea había una gran oposición en contra de Pablo y en contra de la iglesia. Si hubiera ido Pablo a este lugar, a Tesalónica, hubiera sido una gran revuelta. Proporciones como la de octubre. No querían ver al apóstol Pablo y muchos no querían saber nada del cristianismo. De hecho, estaban pronto a una gran persecución, pues recuerden, estaban dejando los dioses antiguos. Para Pablo y todos los cristianos habría sido muy, muy, muy peligroso. La sola presencia del apóstol Pablo en Tesalónica se habría puesto en grave peligro. ¿Cuál haya sido la explicación para ese momento histórico? Mire, era exclusivamente que la voluntad de Dios no le permitía ir y que si hubiera ido habría sido muerto el apóstol Pablo y no era el momento. Todos tenemos un momento conforme la voluntad perfecta de Dios. El apóstol deseaba profundamente saber de los hermanos de Tesalónica, de cada creyente, de cada hermano, de cada familia, de cada hogar. Se armaban de una fe profunda en Cristo. ¿Cómo estaban nuestros hermanos? La persona ideal para este trabajo, para esta misión, era el hermano Timoteo, para enseñarles y llevarles el informe de primera mano, de primera fuente, sin tergiversaciones. El versículo 2 muestra una actitud de no egoísmo y que amaba a los de Tesalónica. Envió, se despojó de su mejor hermano, de su mejor colaborador, envió a Timoteo para saber acerca de nuestros hermanos de Tesalónica. Por lo tanto, mi amado hermano, para Pablo como para Timoteo se olvidaron de los peligros que tendrían que enfrentar en esta misión poderosa de parte de Dios, pensando más en el amor de nuestros hermanos. Casi podemos imaginar las oraciones fervientes de estos grandes hombres de Dios
ante la partida. De la misma manera, mi amado hermano, quiero saber de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo están viviendo en este tiempo? No son un número más. Ustedes son mis hermanos amados en el Señor y que le amo con todo mi corazón. Segundo, crece en la fe. Crece en fe, pero también crece en amor. Entre el versículo 6 y el versículo 10, las noticias fueron alentadoras. Ya había pasado una serie de pruebas y de persecuciones. Imagine usted una mala noticia, sería devastador. Frente a esto, mi amado hermano, el apóstol Pablo, ¿y de quién reciben estas noticias alentadoras? De Timoteo. Timoteo va, cumple su misión en Tesalónica, enseña lo que debe de enseñar, felicitan los hermanos como les felicito a cada uno de ustedes que, hermano, permanecen fieles en el Señor y que todavía siguen persistiendo en la palabra del Señor. De esa forma hubo gran regocijo. En el versículo 7 el apóstol Pablo enfrenta estas dificultades, sin embargo las buenas noticias para el trabajo de Timoteo le produjo un regocijo inmenso, una alegría, hermano, poderosa, como cuando me comuniqué con Sebastián y Sebastián me dijo, hemos ganado a 2 familias para Cristo. ¡Qué regocijo! ¿Cómo se pueden levantar nuestros hermanos hablando de Jesucristo el Señor? Los de Tesalónica estaban firmes en el Señor y además deseaban verle, así que en su corazón solo quería y deseaba poderosamente ver a los hermanos de Tesalónica. De la misma forma, tengo la misma esperanza, albergo mi corazón de ver a mis hermanos amados que han pasado esta pandemia, que han pasado este tiempo de problemas, de angustia, tal vez de escasez, tal vez de dolores, de aflicciones, tal vez de enfermedades, tal vez de momentos inesperados. Hermano, poder abrazarles y besarles y decirle que Dios les guarde, les bendiga y podamos continuar nuestra labor aquí en la tierra, esta labor misionológica, esta labor de compartir el Evangelio a todos los necesitados. Vivamos felices, aprendamos a vivir felices. El versículo 8, podríamos parafrasear este versículo, podríamos citarlo así: ahora podemos vivir felices, sabiendo que ustedes están firmes en el Señor. El mayor descanso de un ministro es que nuestros hermanos pueden estar firmes en el Señor, que estén en las bases profundas de Cristo, recordando que Cristo es la piedra angular, recordando que Pablo también cita a Cristo como el fundamento de la iglesia, recordando que Cristo pregunta y dice, ¿quién vosotros decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, recordando que Cristo es el Señor de la iglesia. La alegría del apóstol dependía de que la iglesia de Tesalónica pudiera disfrutar las victorias de Jesús. La vida del apóstol Pablo estaba involucrada en el desarrollo espiritual de los creyentes. Hermano, la vida de cada uno de ustedes hace alegrar el corazón de Cristo, de Dios, y nuestro corazón también como pastores. Cada triunfo de ustedes es nuestro triunfo, cada victoria de ustedes es nuestra victoria, cada paso de crecimiento también es de nuestro crecimiento, cada dolor de ustedes también es nuestro dolor, mi amado hermano, y creemos en el Señor que ustedes serán bendecidos, y los bendigo con toda bendición celestial, conforme las riquezas de Dios en gloria. Pablo no se sentía satisfecho con enseñar lo básico, los rudimentos de la fe, el bautismo, el arrepentimiento. Él deseaba que permanecieran firmes en la fe y esto significaba equipar más a nuestros hermanos para toda buena obra. Como leía la hermana Jenny delante en 2 Timoteo 3:16, hermano, o 2 Timoteo 2:16, hablando de que nosotros debemos de recibir toda buena obra conforme a la palabra de Dios, procurando lo mejor de la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Mi énfasis, hermano, para ustedes a través de Juntos a Más de un Metro es enseñar la palabra del Señor y no solamente los rudimentos de la fe, sino que enseñarles mucho más acerca de la palabra de Dios. Pablo no se sentía satisfecho con esto y quería ir un paso más allá. Es una enseñanza para mí como ministro de ir un paso más allá, de equipar a la iglesia, cosa que la iglesia pueda crecer y seguir en la fe del Señor. Cuando estamos firmes en la fe, no somos llevados por doquier, como todo viento de doctrina, que son, hermano, como hojas en tiempos de otoño, como olas en tiempos de marejada,
No, mi amado hermano, deseo profundamente que cada creyente alcance madurez, que sea firmes en la fe, que no vengan los mormones y que con una pequeña conversación, hermanos, no tengan fundamento y se los lleven, que no vengan los testigos de Jehová y con un pequeño argumento se los lleven, que vengan otras sectas y se los lleven. No, mi amado hermano, usted debe de permanecer firme en Cristo Jesús conforme las enseñanzas que ha recibido de parte mía y de parte de la palabra del Señor. Fortalecidos en santidad. Versículo 11 al versículo 13. Estas frases son una oración pastoral por los creyentes de Tesalónica. Estas frases salen de un corazón ávido, lleno del Espíritu Santo, para bendecir a la congregación. Lo complejo de la vida cristiana es vivir una vida de santidad, es vivir una vida conforme a la ética del reino. ¿Cómo puede ser esto cuando nos ofenden? ¿Cómo puede ser esto cuando hablan mal de uno y uno se da cuenta y descubre quiénes están hablando mal de uno? ¿Cómo puede uno vivir una vida de santidad cuando el tráfico está terrible o cuando nos sentimos enfermos, mi amado hermano, o cuando estamos en el hospital o cuando estamos en el quirófano? ¿Cómo puede uno mantenerse ahí, mi amado hermano? Se lo digo por experiencias propias. He estado en tacos horribles, he estado siendo prácticamente asaltado y apuntado con un arma directamente. Mi hermano amado, ¿cómo puede ser si también he experimentado desde el quirófano y me puse muy nervioso? Y el momento de ponerme muy nervioso, mi amado hermano, lo único que recordé en ese instante es decir: Mario, tranquilo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y de ahí no me acuerdo de nada más, mi amado hermano. Son momentos en que uno tiene que recordar que es hijo del Señor. ¿Cómo uno puede vivir una vida de santidad frente a todo este tipo de ejemplos que le acabo de mencionar u otros tantos ejemplos más? El consejo de la palabra de Dios, mi amado hermano, es que Él te guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías capítulo 26, versículo 3. Esta es nuestra clave: mantener fija nuestra mente en Dios. Te guardará en completa paz. En los momentos de aflicción, que tu vida esté escondida en Dios. Nuestras acciones reflejarán nuestra vida de intimidad con Dios. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. ¿Te imaginas pegando? Estás trabajando, clavando, y de repente el martillo se te corre y le pega y le apunta justo al dedo gordo. ¿Cómo vas a expresar ese momento de dolor? Ese instante espontáneo reflejará lo que está en tu corazón. Dirás un aleluya. Mi amado hermano, el salmista expresa eso con acción de gracias. Pablo siempre pedía dirección a Dios y sin importar la dificultad del problema. Todo lo que puedas emprender, recuerda. Te lo repito, todo lo que vayas a enfrentar depende de Dios. Un nuevo trabajo depende de Dios. Una entrevista depende de Dios. La decisión que tengas que tomar depende de Dios. La santidad no es una ausencia total del pecado. Y, hermano, quiero que usted se pueda sacar de su mente. La santidad no es que usted nunca más va a cometer pecado, hermano, ni menos un estado de perfección. No es un estado de perfección y no es un estado total de ausencia de pecado. La santidad, de mi amado hermano, por lo menos en esta vida, no es así. La santidad no es una actitud negativa o privativa al grado de dejar que le cause, hermano, que sea causal de dejar el amor de Dios. La santidad se manifiesta en nuestra conducta diaria. ¿Cómo yo vivo con Dios en este mundo? Eso es santidad. El anhelo más profundo del apóstol era que cada creyente tenga una vida con el carácter de Cristo. Que usted tenga el carácter de Cristo. Que sea irreprensible, en santidad delante de Dios. Y todos debemos de llegar hasta esta meta. El apóstol Pablo también dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi amado hermano, es vital, es importante que permanezca firme. Que permanezca firme. Padre Celestial,
En el poderoso nombre de Jesucristo, bendigo a cada uno de mis hermanos. Que su Espíritu Santo haga una obra perfecta y maravillosa en cada uno de tus hijos. Que cada uno de mis hermanos puedan permanecer firmes en los caminos santos y verdaderos de nuestro Redentor. Bendigo a cada uno de los que pueda llegar esta palabra. Aquellos que son cristianos y aquellos que no lo son. Amén. Aquellos amigos que han estado en la congregación y aquellos amigos que no han estado en la congregación. A cada uno de ellos les bendecimos.